pues la fe, la certeza de lo que esperas. Es pues la fe, el motor que impulsa tus velas. La fe te hace descubrir el poder que se encierra en ti, para ver lo que no se ve, para poder seguir. Es pues la fe, la moneda que adquiere todo. Es pues la fe, más valiosa que el mismo oro. La fe te sostiene mirando hacia el frente. Por la fe lucha fuerte quien espera algo más. La fe mueve montañas y eso tú lo conoces. La fe hace que viva lo que ya estaba muerto. Por la fe cobra aliento. La fe no admite dudas y no cruza los brazos. No se sujeta el tiempo, no se rinde el fracaso. La fe sigue luchando. Por la fe estamos vivos. Hola, buenas tardes. Dios te bendiga, amado hermano, amada hermana. Estamos aquí en Radio La Predicadora. Una vez más, pertenezco al Ministerio Camino Nuevo, la Iglesia Camino Nuevo también aquí en Ciudad Vita. Quien te habla, el pastor Claudio Orona. Y bueno, en este programa llamado Punto de Unión, porque siempre de la denominación que seamos, nos va a unir un punto que se llama Jesucristo. Hay un punto que nos une más allá de algunas interpretaciones o doctrinas, siendo que hay una sola doctrina, ¿no? Pero bueno, siempre va a haber un punto que nos va a unir y ese se llama Jesucristo. A que en esta tarde quiero acompañarte leyendo la palabra de Dios y vamos a leer un pasaje muy importante, interesantísimo en el libro de Marcos, capítulo 13. Te doy tiempo para que busques tu Biblia. En este programa se caracteriza, hermano, porque vamos a leer y vamos a discernir palabras, del comienzo hasta el final. Quizás haya algún momento de alguna música, alguna alabanza, pero prioriza la palabra. Entendemos que tenemos que volvernos a la palabra de Dios. Capítulo 13 de Marcos. Y vamos a leer un fragmento de este capítulo, del versículo 20 al versículo 23. Yo lo voy a leer y sí le vamos a pedir a Mauro que suba un poquito el volumen de la música después que lo lea, porque te quiero dar tiempo. Mira, no hay nada más bonito que leer la palabra y tomar unos mates. Te voy a dar tiempo para que te prepares tu mate, si no lo tenés preparado todavía, mientras va a pasar unos minutitos de la música que estamos escuchando de fondo y vamos a discernir la palabra. Amén. Marcos capítulo 13, verso 20, dice así la palabra, leo en el nombre de Jesucristo. Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Entonces, si algunos dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios, que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Mas vosotros mirad, os lo he dicho antes. Amén. Tómate un tiempito, prepárate en estos minutitos tu equipo de mate y volvemos. Para ver lo que no se ve, para poder seguir. Es pues la fe, la moneda que adquiere todo. Es pues la fe, más valiosa que el mismo oro. La fe te sostiene mirando hacia el frente. Por la fe lucha fuerte quien espera algo más. La fe mueve montañas y eso tú lo conoces. La fe hace que viva lo que ya estaba muerto. Por la fe cobra aliento. La fe no admite dudas y no cruza los brazos. No se sujeta el tiempo, no se rinde el fracaso. La fe sigue luchando. Por la fe estamos vivos.
Por la fe es que soñamos, por la fe en su palabra cruzaremos el mar y lo haremos cantando. Oh. Es pues la fe el lenguaje de los que triunfan. Es pues la fe lo que te hace llegar arriba. La fe te hace producir lo que no has producido. La fe te abre el camino hacia tu libertad. Por la fe levántate y anda. Por la fe extiende tus alas. Nada podrá detener el poder de la fe. La fe mueve montañas y eso tú lo conoces. La fe hace que viva lo que ya estaba muerto. Por la fe cobra aliento. La fe no admite dudas y no cruza los brazos. No se sujeta el tiempo, no se rinde el fracaso. La fe sigue luchando. Bueno, estamos aquí nuevamente y vamos a discernir este pasaje que hemos leído en Marcos capítulo 13, verso 20. Y hay varios puntos muy importantes y vamos a separarlos para ir por cada uno de estos andaniveles. Dice: si el Señor no hubiera acortado aquellos días, nadie sería salvo. Acá nos encontramos con un Dios tan poderoso que maneja el tiempo. ¡Qué tremendo! Él maneja el tiempo. Dice que Él ha acortado aquellos días. Aceleró el tiempo para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dice porque nadie sería salvo. Y este es el primer punto. Este Dios poderoso al cual nosotros adoramos, seguimos, el cual le pertenecemos. Dice también que tiene un grupo selecto, que se ha tomado el trabajo Él de elegir. Y dice: mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. O sea que, qué maravilloso, ¿no? Cuánto nos ama el Señor, cuánto nos protege el Señor, y qué interesado que está en nosotros, porque dice que por causa de los que Él escogió, de los que Él mismo seleccionó, acortó aquellos días, estos días. Dice también en el verso 21, entonces si algunos dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Y esto es muy importante lo que sigue. Dice, y harán señales y prodigio para engañar, si fuere posible, aún a los escogidos. Y aquí nos encontramos, hermanos, donde ya Dios nos advierte de que habrá en estos tiempos un mover, el cual se va a decir que es de Dios, pero no es de Dios. Porque serán un mover engañoso, un mover, lo dice aquí la palabra, hermano, estamos discerniendo, nada más que eso. No estamos agregando ni restando. Dice que si algunos dijere, mirá, aquí está el Cristo, o mirá, así está, no le creáis. Pero este grupo de personas, porque se levantarán falsos, o sea que va a ser un grupo, falsos Cristos y falsos profetas. O sea que es este grupo de personas, que sabemos quién es el que los conduce, el que los dirige, que precisamente no es nuestro Dios. Dice que le dará este individuo autoridad y harán señales y prodigios. Y hay un fin muy particular por el cual se le da este poder para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. O sea, de que no sabe este demonio, este diablo, quiénes son los escogidos. Por esta causa, él pone en distintos lugares y esto fue diseñado desde que ha caído de la gloria de Dios. Estamos hablando de Satanás. Él cae de la gloria de Dios y
con lo que él se le dio no se le había quitado, aún tiene ese poder, tiene la facultad de hacer prodigios, señales milagrosas, pero esto lo utiliza para engañar. Ahora, ¿por qué va a utilizar este tipo de estrategias para engañar? Porque la gente se mueve por lo que ve. No se mueve por fe, se mueve por lo que ve. Sus sentimientos, el ser humano se mueve de esta manera. Se maneja por lo que ve. Entonces, si ve prodigios, ve milagros, ve maravillas, entonces ahí es donde se acerca. También por lo que oye. Y aquí nosotros tenemos que tener cuidado, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Pero el oír la palabra de Dios, hermano, nosotros tenemos que entender que no es estar todo el día escuchando prédicas. Eso no es oír la palabra de Dios. Porque dentro de las prédicas que escuchamos puede haber estos engañadores. Entonces, ¿qué es oír la palabra de Dios entonces? Es oír lo que tenemos aquí, prestar atención a lo que dice la Biblia. Oír la palabra de Dios es obedecer lo que leemos, porque esto a nosotros no nos va a engañar. La Biblia, la palabra de Dios, a nosotros no nos engaña. Nos engañan los hombres, porque es la realidad, porque acá dice clarito, porque se levantarán falsos cristos, y esto no es que se autolevantarán. Van a ser levantados falsos cristos, van a ser levantados falsos profetas, con el fin de engañar a la gente. Eso dice la traducción actual. Si vos buscás, ahora no lo puedo buscar porque no traje el celular. Le decía a Mauro que salía apurado de casa, no traje mi celular. Pero ahí sí tenía preparado en la versión actual que habla, dice, como dice acá, y hará señales para engañar, si fuera posible, aún a los escogidos. En este versículo aclara, dice, para engañar a la gente. Y engañan a la gente. Porque la gente se maneja por lo que oye a través de ellos, no oyen la voz de Dios, a través de estos engañadores, lo que sale de sus bocas no es la voz de Dios. La voz de Dios, hermano, no es lo que sale a través de los hombres, la voz de Dios es lo que está aquí en la Biblia. Esto es la voz de Dios. Entonces, por nosotros obedecer la palabra de Dios es cuando crece nuestra fe. Cuando nosotros más nos acercamos a Cristo, más nos acercamos al Señor, nuestra fe va tomando otro tipo de magnitud. Y el Señor dijo que no dará señales. Nosotros no nos debemos mover por señales. Más allá que sea lindo ver señales, cuando yo recién empecé en el Evangelio y veía a través de filmaciones, milagros, que gente que estaba en silla de rueda caminaba, gente que decía tener dolencias ya no las tenía, y me emocionaba, la verdad que me daba una alegría de ver de que la gente era, entre comillas, sanada, que habían recibido un milagro. Pero después, con el correr de los años, porque leer la Biblia, hermano, no es de un día para el otro, lleva años para que el Espíritu Santo te pueda hacer entender muchas cosas, me di cuenta de que eso no era el mover de Dios. El mover de Dios es otro, hermano. Y vos me dirás, pero hermano, ¿qué estás diciendo? Una barbaridad. ¿Cómo esas campañas de milagros, de prodigios? Pero hermano, Dios no se mueve así. Más allá que sucedan algunos que sean ciertos y otros que no son tan ciertos esos milagros. Hay milagros, hermanos, que son emocionales, no son de parte de Dios, es por la misma emoción. No se enoje conmigo. Tenemos que leer la Biblia para poder permitir que el Espíritu Santo nos acerque a Cristo. Decía de que uno se emociona al ver todo eso, pero el mover de Dios es otro. Sí hace milagros, sí tiene el poder para sanar a alguien, claro que sí, pero en la soberanía y en el momento que Él quiere, porque Él es soberano, Él es Dios, Él hace como quiere, donde quiere y cuando quiere. No porque yo ponga un cartel inmenso, campaña de milagros, y convoco a todos los que tienen dificultades y vengan y Dios lo va a solucionar a todos. No se mueve Dios de esa manera, hermano. Por eso tenemos que tener cuidado cuando vemos que, porque dice acá, y harán señales y prodigios para engañar. Tenemos que estar atentos.
el 23 dice, mas vosotros mirad, os lo he dicho antes. O sea, vosotros mirad, es que estemos atentos, que seamos precavidos. El Señor está interesadísimo en los escogidos. A los escogidos, hermano, Él ha hecho un diseño, un plan, que hoy vamos a tratar de entenderlo un poquitito. No sé, el tiempo no alcanzaría. Deberíamos hacer varios programas, pero hoy vamos a traer un poquito más de luz. La palabra de Dios es luz. La palabra de Dios a nosotros es lumbrera a nuestro caminar. Por eso nosotros siempre debemos estar atentos a la palabra de Dios. El Salmo 119, verso 105, dice, la palabra es a mis pies, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Qué tremendo, hermano. La palabra de Dios es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Vamos a dejar que el Espíritu Santo nos traiga esta luz que nosotros necesitamos para saber cómo debemos manejarnos, hermanos, porque no es como nosotros queremos. En 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 14 y 15, dice, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. O sea que lo que está escrito es para que nosotros sepamos cómo debemos conducirnos. O sea que si vos tenés interés en conducirte bien en las cosas de Dios, yo no te digo que desobedezcas a tus pastores, no estoy diciendo eso, no te levantes con tus pastores, no reniegues de tus pastores, no reniegues de tus líderes, pero es importante que vos tomes la conciencia de leer la Biblia, porque aquí está el diseño de Dios para que sepamos cómo nosotros conducirnos. Por eso decía el Salmo 119 que es lumbrera a nuestros pies, lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino. Entonces, esa luz, vamos a hablar un poquito ahora de los escogidos, ¿no? Porque esto dice, en nuestros 4 versículos, el Señor destaca de que acortó aquellos días a causa de los escogidos que Él escogió. O sea, hay un grupo muy selecto que Él escogió, hermano. O sea que Él no va a dejar que eso que Él escogió, alguien se lo saque. No va a permitir. Por eso es que acortó aquellos días. Miren, vamos a ir a Mateo capítulo 26. Vamos a tratar en esta tarde, como decía recién, de poder ver cómo el Señor toma precaución con sus escogidos. Mateo 26 y verso 26, aquí Jesucristo está en la última cena, en la última Pascua, con los discípulos, y dice en el versículo 26, y mientras comía tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos, y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ellas todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por mucho es derramada para remisión de pecados. Que por muchos es derramada. ¿Por cuánto fue derramada la sangre de Cristo? Por muchos, no por todos, por muchos. Lo dice aquí bien clarito, que por mucho es derramada. Bueno, quédate con ese, con muchos. Vamos a ir a Romanos, capítulo 5, que aquí el Señor habla de los muchos. Vamos a leer 2 versículos. Capítulo 5 de Romanos, verso 18 y verso 19. Dice, así que por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Los muchos. ¿Por cuánto derramó Cristo su sangre? Por muchos. ¿Qué dice aquí? Que por
por la transgresión de uno los muchos, los que el Señor escogió, a causa de los escogidos, es que acortó aquellos días. Los muchos, sus escogidos, los muchos. Ya le vas a encontrar relación, vamos a seguir leyendo, no nos quedamos con esto. Vamos a seguir leyendo. O sea que por los muchos, cuando cada uno de los muchos llega a este mundo y nace en este mundo, nace del pecado, pero dice, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Por la obediencia de uno. ¿Quién es? Jesucristo. Que por su sangre justifica a los muchos. Que por mucho derramada para remisión de pecado. Él limpió de pecado, justificó de pecado. Vamos a leer también en Efesios capítulo 1. Seguimos con los muchos. Efesios capítulo 1. Ya aquí habla de algo más específico, que es la predestinación. Una vez hablaba con alguien que no cree en la predestinación, pero la predestinación es clara porque lo dice aquí en la Biblia, lo dice para que nosotros nos enteremos. Y vamos a leer capítulo 1 de Efesios, verso 4. Dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y en el verso 11 dice: en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. O sea que los muchos, es la causa de los elegidos, de sus elegidos, escogidos, es que hace todo lo que hace. ¿Qué interés que tiene el Señor en nosotros? ¿Qué interés? ¿Cuánto el Señor nos guarda? Porque el enemigo dice que, si es posible, él va a engañar a todos, pero si fuera posible, aún a los escogidos. En aquellos que el Señor le va dando el don de creer en Jesucristo. Porque creer en Cristo, hermano, no es ni porque mi papá, ni porque mi mamá, ni porque viene de herencia. No viene así el creer en Jesucristo. Y esto lo podemos comprobar en Juan capítulo 1, que no es voluntad. No es porque yo le hablo, no es porque te escuchan, sino porque hay algo especial que Dios da. Dice en el verso 11, Juan capítulo 1, verso 11: a lo suyo vino, a lo suyo, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y presta atención acá, que es lo que te decía recién, que esto no es por herencia. Dice: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea que es un don especial que el Señor da a los seres humanos que han venido a este mundo, que componen ese grupo de escogidos. Los escogidos de Dios, los muchos, porque ¿cuántos hay, hermano, que se niegan en creer en Jesucristo? O sea que esto no es por voluntad, hermano, no es porque yo quise creer, no es porque vos quisiste creer o porque te obligaron a creer. Se dan los casos, hermanos, que los llevan a las iglesias de chiquito y después cuando toman la mayoría de edad no quieren saber nada. ¿Y cómo puede ser, hermana, que usted no pudo, hermano, no pudo sujetar a sus hijos? Es fuerte lo que digo, ¿no? Porque en el Antiguo Testamento dice el Señor que yo en mi casa te serviré. Es como que si hay una autoridad en la casa que sirva a Dios, toda la casa sirve a Dios. Pero, hermano, tenemos que entender que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento no es lo mismo. Más allá que se une, claro que sí, tiene una unión, pero no es lo mismo. Porque el Antiguo Testamento, si vos te vas a guiar por lo que dice el Antiguo Testamento, viviendo en este tiempo, estás en serios problemas. Porque la guía para nosotros, hermanos, es, si bien toda la palabra es inspirada por Dios,
es el Nuevo Testamento, porque somos la iglesia de Cristo, no somos el pueblo del Señor, somos aquellos que hemos recibido la autoridad, la potestad de ser hecho hijo de Dios, pero no hijos naturales de Dios. Somos hijos de Dios adoptivos. Recibimos el don de la adopción. Y en la adopción, esto lo expliqué en el programa anterior, se dan que las dos partes tienen que trabajar. El que va a adoptar y el adoptado. Tiene que haber se tienen que elegir, tanto los padres que van a adoptar una criatura, y la criatura tiene toda la facultad también de decir si quiero irme con ellos o no quiero irme con ellos. Esa es el libre albedrío que el Señor nos da, de querer estar con Él o de no querer estar con Él. Nos da la autoridad que podamos elegir. ¿A quiénes? Aquellos que recibieron a Cristo. Recibir a Cristo, hermano, es algo tan tremendo que nosotros, escudriñando en la Escritura, vamos valorando muchísimo más lo que el Señor Jesús hizo a causa de los escogidos. Estaba tan afligido el Señor, si bien no es un Dios de improvisación, porque leímos en Efesios que desde antes de la fundación del mundo fuimos predestinados. Desde antes de la fundación del mundo. Si prestamos atención al Génesis 1, dice, Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Qué creó Dios primero? Los cielos. ¿Y cuándo el Señor crea eso? Él estaba en la perpetua eternidad, donde el tiempo no corre, donde Él habita. Dice en la segunda epístola de Pedro, capítulo 3, verso 8, que para el Señor un día es como 1000 años, 1000 años como un día. Él estaba en la perpetua eternidad cuando tomó la decisión de crear. Cuando viene la creación, crea primero los cielos y después la tierra. Desde antes, desde el principio, pero no el principio que quizá uno se imagina, ¿no? El principio de la creación, el principio de los tiempos. Porque para lo que a nosotros es futuro, nosotros estamos esperando el día de mañana y a veces recorremos lugares para saber qué es lo que va a pasar. Hermano, por eso tenemos que tener cuidado siguiendo estos lugares donde no debemos concurrir por señales, ¿verdad? Señales no. Nosotros todos los días tenemos que vivirlos con intensidad, con obediencia, con sumisión. Debemos vivirlos apasionadamente en el Señor y dejemos el mañana en manos del Señor, porque nosotros no sabemos qué es lo que va a pasar ni siquiera dentro de 5 minutos. El plan es que terminemos el programa, que yo llegue a mi casa, que vos hagas tus cosas, quizás cuando termina este programa o en cualquier momento te desenchufás y haces tus cosas, pero no tenemos facultad nosotros de ir, sí lo hacemos, claro que sí, de ir programando cosas, porque no sabemos qué es lo que va a pasar después. Entonces el Señor decía, ¿no?, que lo que para nosotros es futuro, para el Señor ya es historia, porque desde el principio de la creación del tiempo, porque donde el Señor habita no hay tiempo, Él tuvo que crear el tiempo, de ahí viene la creación, por eso es el alfa y la omega. Nosotros deseosos de qué es lo que va a pasar mañana, pero el Señor ya sabe lo que va a pasar mañana. ¿Qué es lo que espera el Señor entonces? Que nosotros vivamos por fe. Entonces me voy a quedar en mi casa, no voy a ir a trabajar, no voy a ir a estudiar. No habla de eso el Señor. Porque en 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, verso 10, dice que el que no trabaja, que tampoco coma. O sea, debemos saber interpretar la palabra del Señor. Decía, debemos ponerle gana, debemos ser intensos en cómo vivimos. Adorar a Dios, hermanos, no es prender solamente una canción y cantarla, sino adorar a Dios es obedecer. Si vos recordás lo que pasó con Abraham, cuando le dijo, esperó tanto tiempo que llegara la promesa llegó, y en determinado momento Dios le pide al muchacho que lo sacrifique.
y que enarbole su asna y que se ponga a caminar, ni siquiera sabía dónde iba, yo te mostraré el lugar, y encontró el lugar, y subió al lugar. ¿Para qué? Estaban los criados con él, y cuando subía, quisieron subir, le dijo, no, ustedes esperen aquí, que nosotros subiremos, adoraremos y vendremos. El adorar a Dios, hermano, es obedecer. Que para muchos obedecer es un gran sacrificio. Sí, teniendo en cuenta que vivimos en este cuerpo pecaminoso, por eso gracias a Dios que vino Jesucristo, que por medio de la remisión de pecado, Él nos rescata del mundo y nos trae al reino de Jesucristo. Así dice la palabra. Entonces, nosotros ahora en el reino de Jesucristo debemos movernos según la voluntad de Dios. En Romanos 8, capítulo 14, dice... Es importante esto, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¡Wow! ¡Qué fuerte, hermano! Los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. O sea que empezamos a ver, hermano, que no se trata solamente de decir soy cristiano, voy a la iglesia, doy esto en la iglesia, hago eventos en la iglesia. No alcanza con eso, hermano. Sino es vivir los que son guiados. ¿Recordás que leímos un versículo recién? Esto te dejo escrito para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Nosotros como iglesia de Cristo tenemos una forma en particular de cómo debemos movernos, que esto se encarga, gracias a Dios, no nosotros, sino el Espíritu Santo, de guiarnos. Queda en nosotros de tener esa relación con el Espíritu Santo para ser guiados, porque claramente dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, si nosotros queremos realmente honrar a nuestro Dios, a nuestro Padre adoptivo, que podamos heredar conforme todas las riquezas que Él tiene para nosotros, que no son riquezas terrenales, debemos sacarnos eso de la cabeza. La riqueza que nosotros tenemos está en el cielo, de vivir eternamente con Él, que con ninguna cantidad de dinero, la cifra que vos te puedas imaginar, de la moneda que vos te puedas imaginar, dólares, euros, yen, libras, liras, lo que vos quieras, con la cantidad que se te ocurra, no alcanza para poder comprar la salvación. Porque la salvación viene por gracia. Y cuanto más aún aquellos que a los que Él predestinó, a los que Él escogió. Porque a causa de los escogidos, hermano, acortó los tiempos. Porque si no, ninguno sería salvo, dice la palabra. Ninguno. Qué tremendo, hermano. Y con respecto a este mover de algunos que dicen, allí está el Cristo, acá está el Cristo, claramente el Señor dice, no le creáis, no le creáis. Pero esto no es por aquellos que se auto van a levantar y van a decir, yo soy Cristo, yo soy Jesús. No, no, no. Sino el mover, que allá está Cristo, que acá está Cristo, que este milagro, fíjate, este varón que tiene visiones. Cuidado, hermano, con todas esas cosas. Muchísimo cuidado. La palabra dice claramente, mas vosotros mirad, os lo he dicho antes. Entonces, si nosotros nos vamos a mover como hijos de Dios, vamos a dejarnos conducir por el Espíritu Santo. Que nos guíe el Espíritu Santo. Y pues, ¿cómo me guía el Espíritu Santo? Leyendo la Biblia, leyendo su palabra, orando a nuestro Dios, tratando todos los días de pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a ser mejores hijos, mejores padres, mejores esposas, mejores esposos, mejores vecinos, porque la tarea de evangelista que nosotros tenemos que hacer, hermano, es primeramente en nuestra casa, primeramente. No podemos hablar de Dios y en nuestra casa es un cambalache. Debemos primeramente evangelizar nuestra casa, mantener el orden en nuestra casa. Y manteniendo el orden en nuestra casa, el vecindario, los vecinos comienzan a ver
la tarea de evangelista que nosotros estamos haciendo. Y el vecino aquel se va a maravillar, el otro le va a causar asombro, porque recuerdan de que antes éramos de una manera y ahora estamos siendo de otra, pero no estamos fingiendo, porque estamos siendo coherentes lo que decimos con lo que hacemos. Ahí es donde debemos guardar el equilibrio. Entonces, los vecinos comienzan a ver y los otros vecinos comienzan a ver, y no es para llenarnos de gloria a nosotros, no, porque por nuestras buenas acciones, la idea es que le den la gloria a nuestro Padre que está en los cielos, porque Él es el que nos rescata, hermano. Esa es la tarea de evangelista. Vos querés hacer campaña, hacela la campaña, pero hermano, la primera campaña que tenés que hacer es en tu casa, con los vecinos de tu cuadra, con los vecinos si vivís en el edificio de tu escalera, si vivís donde vivas, hermano, con los que tenés alrededor. Esa es la primera campaña que vos tenés que hacer. Que vean el cambio, que vean que ya no sos lo que eras antes. Porque dice que la sangre de Cristo nos redime de todo pecado, nos rescata de las garras del enemigo, salimos de la corriente del mundo, eso es lo que dice en Efesios, y estamos en la corriente del Espíritu. Salimos de la corriente del mundo. En el capítulo 2 de Efesios dice, en el versículo 1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cómo estábamos antes de llegar al Señor? Muertos. ¿En qué? En los delitos y el pecado. Así estábamos. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, guiados por la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces, mis hermanos, hemos salido de la corriente del mundo. No caigamos en desobediencia nuevamente, porque va a seguir guiando el mismo espíritu que gobierna la potestad del aire. Si bien no vamos a estar en la corriente del mundo, pero opera, no dejemos que el enemigo opere en nuestra vida. Entonces, ¿cómo no va a operar el enemigo en nuestras vidas, hermanos? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El que habita al abrigo del Altísimo, el abrigo es el gobierno, el abrigo es no la cobertura, hermano. El abrigo es el gobierno, la soberanía de Dios, ese es el abrigo. Mora bajo la sombra del Omnipotente. Fíjate, tanto poder hay en esa sombra que así le dijo el ángel a María: te cubrirá con su sombra y concebirás y darás a luz un niño. Qué tremendo, hermano, esa sombra está llena de poder para nosotros, donde somos protegidos, más allá de que el mundo esté en las condiciones que está. Vivimos tiempos peligrosos en todos los aspectos, violencia de la que te imagines, violencia verbal, violencia psicológica, violencia física. Todo el mundo está como enojado, furioso. Vivimos en tiempos peligrosos, pero también vivimos en tiempos donde estos personajes tienen un lugar donde están confundiendo a muchos. Lo dice la palabra, están engañando. Y si fuera posible, aún a los escogidos. El Señor no va a permitir que los escogidos, no, a los escogidos Él no los va a poder tocar, porque estamos bajo la mano de Jesucristo, los escogidos del Señor, porque Cristo nos compró con su sangre, nos rescató del reino de las tinieblas, y ahora estamos en el reino de Él, en el reino de Cristo. Entonces nosotros debemos valorar, y de esto es lo que debemos hablar. Estas son buenas noticias, hermano. Este es el Evangelio de Cristo. Las buenas noticias, que el Señor tiene sumo cuidado con aquellos que Él escogió, más por causa de los escogidos que Él escogió,
acortó aquellos días. Qué maravilloso, hermano. Él acortó los días a causa de los escogidos que Él escogió. Dice también en el libro de Romanos, espera que te busco el capítulo y el versículo. Romanos, a veces no encuentro los libros. Romanos capítulo 11 me parece que es. Sí, 11:25. Romanos 11:25 dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Esto lo dice Pablo. Para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Esto es lo que el Señor maneja los tiempos. Si bien, como Él acortó aquellos días a causa de los escogidos que Él escogió, a causa de los elegidos que Él escogió, maneja los tiempos porque tiene que entrar ese número, la plenitud de los gentiles. Somos nosotros, hermanos, los escogidos que Él escogió desde antes de la fundación del mundo, los que predestinó, los que somos limpios con la sangre de Cristo, los que hemos sido perdonados de los pecados antiguos, de los presentes y de los futuros, porque tenemos que ser reales también. Vivimos en este envase que tiene todas las fallas, hermano. ¿Por qué? Porque nacemos del pecado. Ya este envase vino fallado de fábrica, no porque Dios lo haya creado así, sino que fue por el pecado original, y de ahí en adelante todos somos de la misma manera. Por eso, si por uno toda la humanidad cayó, por otro los muchos son rescatados. Qué tremendo, hermano, cuando empezamos a leer y buscar, porque la Biblia, hermano, no es de interpretación privada, la puede interpretar aquel que se toma el trabajo de leerla. Es maravilloso, es lo más didáctico que pueda haber, es lo más apasionante. Yo te recomiendo un libro por excelencia, la Biblia, toda la Biblia. Pero nosotros, que somos la Iglesia de Cristo, debemos dar preponderancia al Nuevo Testamento. Sí, el Antiguo Testamento es de referencia, ya lo tenemos en el libro de los Hebreos, cuántas referencias hay en cuanto al Antiguo Testamento, y todo el Nuevo Testamento tiene referencia del Antiguo Testamento. Siempre hay una cita con el Antiguo Testamento. O sea que no es que son dos libros independientes, son dos libros dependientes de uno con el otro, pero nosotros debemos guiarnos por el Nuevo Testamento, porque no estamos bajo la ley, no estamos bajo ninguna costumbre hebrea, ninguna costumbre judía, no somos ninguna religión, somos los hijos de Dios. Somos la familia de Dios. Eso es lo que nosotros debemos entender. O sea, de que ha sido escrito esto, dice Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, corregir. Eso es lo que a muchos les cuesta, corregirse. Corregirse. Algunos se niegan a corregirse. Dicen, no, y no se quieren corregir. Pero si la palabra de Dios a nosotros nos confronta, porque la palabra de Dios es la que debe conducirnos, debemos ser guiados por el Espíritu, no debemos resistirnos, debemos ser dóciles, no de duro service, hermano, debemos ser dóciles con la palabra de Dios. Si la palabra de Dios, no el hombre, la palabra de Dios a nosotros nos corrige en algo que hemos sido aprendidos de hombres, hermano, yo te aconsejo, déjate guiar por la palabra de Dios. No te enojes con aquel que quizá aprendió de esa manera y te transmitió a vos de esa manera. No te enojes con nadie. Yo fui enseñado de una manera, hermano, pero cuando el Espíritu Santo empieza a revelarse en mi vida y empiezan a hacer esta pasión de leer y leer y leer y leer y consumir y leer y leer y leer, y me empiezo a encontrar con un montón de costumbres de hombres que nada tenían que ver con la palabra de Dios. Perdón. Entonces, esa confrontación que hubo, tuve que tomar una decisión, hermano. ¿Qué hago? ¿Sigo con las costumbres que aprendí o empiezo a hacer caso a la palabra de Dios?
y yo tomé la decisión de hacerle caso a la palabra de Dios. Porque también entendí que lo que me transmitieron no fue con el sentido de querer perjudicarme. No. Lo que pasa es que hay muchos creen que cuanto más riguroso soy, cuanto más peso yo le pongo, más santo me vuelvo. Y no, nada que ver, hermano. Porque esta es voluntad de Dios, porque por gracia somos salvos. La sangre de Cristo, hermano, ya nos limpió de los antiguos, los presentes y los pecados futuros. O sea que nadie está libre de que en algún momento puede tener un tropezón, nadie. Pero hay de aquel por el que viene el tropiezo. Eso también lo dice el Señor. O sea que nosotros debemos prestar gran atención a la palabra, oír la palabra, obedecer a la palabra, saber oír. Cuando estamos leyendo, la práctica de leer, en realidad es la práctica de oír a Dios. Estamos oyendo a Dios. Y cuando te agarra eso por adentro, ese fuego que se piensa encender, hermano, es lo que Dios precisamente quiso hablarte en ese día. En ese día, Él todos los días nos habla por su palabra, pero es como ese padre que dice, hijo, vení, que quiero decirte algo. Hermano, es tremendo sentir ese fuego cuando uno va leyendo la palabra de Dios. Empezás a transpirar, porque es el mismo Espíritu Santo guiándote. Y siempre cuando pasa eso es para corregir. El Señor te corrige, porque Él te ama. Él no quiere que salgas perjudicado. Él no quiere de que te suceda algo. Sabe que el enemigo está furioso. Vos sabés, hermano, que cuando el Señor creó la humanidad, cuando creó a Adán y Eva, dice que del polvo creó al hombre y lo fue formando. Lucero estaba presente ahí mirando todo y le agarró una cosa a Lucero porque era el querubín perfecto, maravilloso, lleno de gloria, de poder, y estaba haciendo Dios del barro una creación que era a imagen conforme la semejanza de Él. Es tremendo, hermano. ¿Cómo no va a estar furioso el enemigo? Por eso es que él caminaba entre las piedras de fuego y se movía en el jardín que estaba en Edén, tratando de una vez, dos veces, vaya a saber cuántas veces se acercó a Eva para hacerla caer, porque él dijo, no, esto no se va a quedar así. Ellos son hijos y yo soy creación. Qué tremendo, hermano. Desde ahí viene, como diría, ¿no?, el dicho popular, de ahí viene la pica contra la humanidad. Por eso él, de eso que recibió, de eso va dando a uno, va a otro, haciendo milagros, prodigios, dice la Escritura, para engañar a la gente, engañar a muchos, porque la gente quiere eso. Quiere ver señales. Vos a la gente le hablás del Evangelio, como estamos hablando ahora. Yo estoy hablando y estoy creyendo de que el Señor pone personas para que oigan y no quieren, muchos no quieren, se niegan, sí ya sé, y resulta que no se quieren acercar a Dios. Pero nosotros no debemos insistir más allá de lo que debemos hablar, como dice la palabra, al impío debemos decirle la verdad. Si después el impío quiere hacer caso, cada caso, si no quiere hacer caso, ya no es problema nuestro, porque después el Señor nos va a reclamar. Si debemos hablarle de la palabra, claro, a todos debemos hablarle de la palabra, a todos los que se nos cruzan, pero no creer de que porque yo la hablé ya está, ya lo gané. No, porque te puede prestar atención un ratito y después se va y se olvida. Porque el creer en Jesucristo, hermano, no es de voluntad de carne, ni de sangre, ni de varón, sino voluntad de Dios. Es a quien Dios va poniendo el don. Y los que estamos en el camino sabemos que cuando llega el momento, tenemos la profunda necesidad de buscar. Salimos a buscar. Cuando leemos la Biblia, nosotros vemos que los que estaban en necesidad
lo buscaban a Cristo. Jairo lo buscó a Cristo. La mujer del manto de sangre escuchó hablar y lo buscó. El ciego Bartimeo escuchó y se paró en lugar buscando. ¿Cuántos? Yo me olvido los nombres ahora, ¿no? El que era de baja estatura se subió arriba de un árbol. Para siempre el que necesita, y eso nos pasa a los que hemos recibido el don de creer en Cristo, cuando llega el llamado, el momento que es preparado por Dios, tenemos la profunda necesidad de buscar. De que hay personas que muchas veces te llevan, o porque te acercan a la iglesia, o porque quizá te comparten una palabra, una fracción bíblica. Sí, claro que sí, Dios usa a las personas también, pero es el Espíritu Santo el que trae la convicción, porque ya está el don. Como está el don, ya el Espíritu Santo va trayendo convicción de que yo tengo que cambiar de vida, de que tengo que salir, de que hay una posibilidad a través de Cristo, no lo conozco, pero yo quiero creer, y así empezamos lo que en algún momento hemos sido llamados. O sea, de que tarea de evangelista en tu casa, con los vecinos, en el trabajo, en el colegio, si hay algún joven que me está escuchando, en el lugar que estés, en el lugar que te encuentres, tu tarea evangelística tiene que empezar en el cambio de conducta de vida, hermano. Esa es la tarea. Porque si vos no cambias de conducta de vida y querés hablar del que es maravilloso, es como que no hay cierta credibilidad. Pero a veces sin hablar se ganan a las personas. Sin hablar, hermano. Es sin hablar. Es la gente mirando. Están los ojos del vecindario puestos en tu vida. Eso tenés que ser consciente. Los ojos de tu parentela están puestos en vos. Es fuerte lo que te digo, pero es la realidad. Tu parentela, aquellos que no están creyendo en Dios, te miran, te observan, qué es lo que haces, qué es lo que no haces. Y hablan entre la parentela cuando realmente ven el cambio. Mirá, cuando en casa pasó algo tremendo, ¿no? Mi hermano, el del medio, él durante muchos años leyó la Biblia, se volvió un lector, escuchaba los programas de radio, pero no iba a la iglesia. Bueno, yo tenía mi vida que la verdad estaba muy desordenada y bueno, recibí ese llamado. Y yo empecé a buscar, hermano. Fui a un lugar, fui a otro, hasta que llegué al que Dios tenía preparado para mí, ¿verdad? La iglesia del Arca de Jehová. Yo ahí llegué, me recibieron con mucho amor. Me acompañaron al bautismo, me pude bautizar y realmente fue un antes y un después en pocos meses, hermano, en mi vida. En pocos meses. Eso provocó adentro de casa, por eso insisto con la evangelización interna, en el hogar. Provocó en mi familia, el término familia viene de personas que habitan en un mismo techo, en un mismo hogar. Eso es la familia. Después el resto es parentela, parientes. De los que habitaban en mi casa, fue tanto, pero tanto el cambio, que mi mamá quiso ir a agradecer a la iglesia en la que yo concurría. En pocos meses, hermano. Ella fue a agradecer, dice, yo quiero ir hasta allá, quiero agradecer, porque yo la verdad estoy feliz de cómo te veo ahora. Bueno, ella católica férrima. Y bueno, la cuestión que se quedó. Después vino mi hermano que leía la Biblia y que nunca había ido a una iglesia, empezó a venir a la iglesia también. Ya pasó un año. Después tenía un hermano que era re incrédulo porque realmente de las personas que estaban cerca de él, que decían que iban a la iglesia pero su vida no estaba ordenada. Entonces mi hermano veía ese desorden y se negaba, decía, yo como este no quiero ser, yo como esta no quiero ser. Pero bueno, la cuestión que yo lo llevé a otra iglesia y ahí él empezó a concurrir a las células de esa iglesia y se bautizó. Después hizo seminario bíblico, se recibió licenciado en teología,
tremendo. Mi otra hermana también que tenía un altar en la casa. Vos entrabas a la casa y tenía un altar de imágenes. La Biblia la escribieron hombres, todo eso es mentira. También llegó a los pies del Señor, se bautizó. O sea que cuando el Señor entra en un hogar y el Espíritu Santo es quien guía, hermanos, sí, hay toda la familia. Por eso digo que tan importante es la evangelización en la familia. No hacía falta que yo hable, porque yo no sabía qué hablar, si yo era nuevo. Cuando decían abrir la Biblia en Deuteronomio, yo estaba una hora buscando dónde está Deuteronomio, por favor, tenía que ir al índice. Y bueno, porque me prestaban, porque no tenía Biblia. Y bueno, así fueron los comienzos, hermano. Pero la evangelización siempre es en casa. Y después los vecinos, y hubo varios vecinos que también no vinieron a la iglesia que íbamos nosotros, pero la idea es de que toda la familia, toda casa, vino a los pies de Cristo y se bautizó. Y yo quiero alentarte en este día a que hagas tu tarea evangelística en tu casa, ahí con tus parientes. No los satures, no los vuelvas locos, no les hables. Hermanos, sin hablar tiene que ser esto. Tenés que ser una persona feliz, alegre. Ellos tienen que notar de que si fumabas no fumás, si tomabas ya no tomás. Tener ese cambio que eras una persona que por ahí gritaba, ya no gritás, y decías insultos, ya no insultás, y vivís de una forma diferente, que da gana, la gente se empieza a contagiar de eso. Gloria a Dios. Vamos a subirle un poquito a la música. Aleluya. Es pues la fe, la certeza de lo que esperas. Gloria a Dios. Al no tener reloj no sabía ni qué hora era. Hermanos, quiero orar para entregar ya el programa. Ya son las 7, me informan. Y bueno, cerrá tus ojos ahí donde estás. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Señor, porque sabemos que tú estás con nosotros. Queremos ser guiados por tu Espíritu, como dice tu palabra. Señor, porque queremos ser tus hijos. Señor, que tú sientas, Señor amado, felicidad de que estos, Dios mío, escogidos, de los que tú escogiste y que hoy te honran, Dios mío, tú estés feliz. Gracias, Señor, por ese amor inmenso de haber preparado todas las cosas, Dios mío, para regresar otra vez contigo, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que pronto Cristo se lleva a su iglesia, Dios mío. Ayúdanos a prepararnos, a estar en óptimo estado, Dios mío. Te lo ruego en el nombre de Jesús, y que bendigas a cada uno de los oyentes, los que verán el programa, los que escucharon por radio, los que llamaron, los que no llamaron, Dios mío, en el nombre de Jesús, que tú los bendigas ricamente y que los llenes de tu Espíritu Santo. Yo te doy muchísimas gracias y prepara, Dios mío, para el próximo viernes, 18 horas. Amén y amén. Hermano, hermana, Dios te bendiga. La convocatoria es el próximo viernes, 18 horas, en este programa llamado Punto de Unión. Dios te bendiga. La fe, el de los que triunfan, es pues la fe